hidráulicos y agua potable y saneamiento. Agradecemos que estén con nosotros. Realmente para nosotros es bien importante su presencia y lo que vamos a escuchar y lo que nos van a platicar. Solicito a la Secretaría hacer del conocimiento de esta presidencia el resultado del registro previo de asistencia de las diputadas y los diputados. Se informa a la presidencia que hay quórum para iniciar la reunión. Gracias, secretario. Se abre la reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y Agua Potable y Saneamiento. Solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día. Registro y asistencia y declaración de quórum, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día, presentación de perspectivas y retos que enfrenta nuestro marco jurídico en la construcción de una nueva ley general de aguas a cargo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Asuntos generales, clausura. Gracias, secretario. Solicito a la Secretaría consulta a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día. Por instrucciones de la presidencia, consulto a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día. Quien esté por la afirmativa, sírvase a manifestarlo. Mayoría. Quien esté por la negativa, sírvase a manifestarlo. Quien esté por abstención, sírvase a manifestarlo. Diputado, buenas tardes. Se aprueba el orden del día. El siguiente punto es la presentación y participación de los barristas a cargo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC. Solicito a la Secretaría dar lectura a la semblanza de cada uno de ellos antes de comenzar. Por instrucciones de la presidencia, mencionaré cada uno de los participantes juntamente con su nombre y cargo. Doctor Francisco Javier Dorantes Díaz, coordinador de la Comisión del Medio Ambiente de la Barra Mexicana de Abogados y coordinador de asesores del Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Licenciada Judith Domínguez Serrano, especialista en agua y académica del Colegio de México. Licenciado José César Lima, excoordinador de la Comisión de Medio Ambiente y director de Abogados Especialistas en Aguas Nacionales. El maestro Pedro Torres Martínez, subcoordinador de Medio Ambiente y académico de Derecho Constitucional de la UNAM. El licenciado Daniel Basurto, excoordinador de Medio Ambiente. Gracias, secretario. Bueno, pues iniciaríamos con el primer ponente del día de hoy. Entonces, vamos a darle la palabra al doctor Francisco Javier Dorantes Díaz. Gracias. Pues antes que nada, reciban un saludo de nuestro presidente José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Agradecemos la invitación que se nos ha hecho en esta comisión para participar en este proyecto de ley tan importante para el país, que es la Ley General de Aguas, Ley de Aguas, que es lo que vamos a discutir. Y comentarles que, bueno, hace rato lo comentaba con el diputado Pedro Garza Treviño, decirles que la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Asociación Civil, es una barra con representación nacional. Nosotros por ley estamos obligados a ayudar a cualquier entidad del gobierno en proyectos legislativos o en opiniones de naturaleza jurídica, y comentarles bajo esa perspectiva que pues la Barra Mexicana de Abogados está a sus órdenes cuando tengamos que revisar algún proyecto legislativo en concreto. Con gusto podemos hacer alguna dictaminación, no solamente de la Comisión de Medio Ambiente de la Barra Mexicana, sino que conjuntamos diversas comisiones, por ejemplo, la Comisión de Derecho Constitucional, la Comisión Energética, todas las comisiones que sea necesario participar en ese sentido. En consecuencia, de una vez les comento lo que van a escuchar a continuación, las opiniones de diversos expertos que vamos a escuchar, y quizá, no sé, ni siquiera se lo comento, así somos en la barra, ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo sobre lo que vamos a decir. Quizá inclusive puedan escuchar algunas opiniones diferentes de algunos barristas,
Pero sí quiero comentarles, al final yo vuelvo a tomar la palabra para hacerles alguna referencia a algún documento que trabajamos en la Barra Mexicana Colegio de Abogados en legislaturas pasadas, pero sí comentarles que en consecuencia pueden escuchar ustedes opiniones diferentes. Pero en el caso de que ya se necesite una opinión colegiada, pues efectivamente escucharían una sola voz y una sola postura. Pero bueno, para enriquecer la discusión, pues vamos a trabajar en las opiniones en este momento de los barristas, en el entendido de que en algún momento trabajaremos ya sobre algún documento que ustedes elaboren. Entonces, en este momento, por mi parte, sería todo, diputado José Antonio. Gracias, doctor. Pasamos con la licenciada Judith Domínguez Serrano. ¿Qué debe de contener la ley? Buenas tardes, agradezco la invitación como parte de la Barra de Abogados. Ya he estado con otra cachucha aquí también, pero bueno, en esta ocasión como miembro de la Barra de Abogados para opinar, como decía Francisco Dorantes, para dar una opinión como una persona que ha trabajado en el tema del agua por algún tiempo y que ha estado involucrada en los anteriores proyectos de ley, en las iniciativas. Bueno, yo quisiera plantear en 10 minutos no voy a tomar más para que haya tiempo de dialogar con ustedes, creo que eso es lo más interesante de la presencia de nosotros aquí. La primera es, todos sabemos que en el 2012 hubo una reforma y que han pasado 5 años y que no hemos logrado como país, como autoridades, como niveles de gobierno, desarrollar el mandato del artículo 4 constitucional. Entonces, ¿pero qué es lo que pide? Nosotros hacemos en retrospectiva 5 años hacia atrás, ¿qué es lo que pide ese tercero transitorio del cuarto constitucional? Bueno, dice hacer una ley general de aguas. Mucho se ha debatido, creo que ustedes tienen mejor el antecedente o lo tienen muy fresco. ¿Qué es lo que se ha debatido en torno a esa ley general de aguas? ¿Cuál debe ser su contenido? Yo ahora, a 5 años de discusiones, de seguir las noticias en los periódicos y las diversas posturas ya bastante definidas, tanto gubernamentales, del Ejecutivo, y por Ejecutivo me refiero a la Comisión Nacional del Agua, de algunos estados que se han pronunciado, de algunas asociaciones y de algunos grupos de académicos, claramente creo que es importante y es el primer mandato de la ley desarrollar un marco mínimo para garantizar el acceso al agua para todas las personas. Creo que eso es un punto en común que tienen todos los grupos. Primero, regular las condiciones, las modalidades, sobre todo las obligaciones y responsabilidades que tienen, y aquí quiero ser muy enfática, no solamente los municipios, sino solamente el organismo operador, sino el Estado y también la Comisión Nacional del Agua para garantizar el derecho humano al agua. Entonces, en eso creo que es un punto de acuerdo entre todos los actores sociales que de alguna u otra manera se han involucrado en estos años. Ahora, más debatible es que se tenga que sustituir la ley de aguas nacionales, ese es mi planteamiento, más discutible. Creo que un marco mínimo para regular y para establecer las condiciones para garantizar el derecho humano al agua podría ser una salida, en mi opinión, una salida para cumplir con el cuarto constitucional, en tanto hay un tiempo razonable para hablar, para revisar la ley de aguas nacionales. ¿Requiere revisión? Sí, lo creo, está muy parchada. Si nosotros la vemos, es una ley que ya está en el TER y no sé en qué número de modificaciones. Sí creo que hay que revisarlas, pero también creo que es un tema que requiere consensos entre los actores que pueden tienen interés, por supuesto, son concesionarios, son usuarios del agua, pero también tienen un poder real de incidir en las decisiones que se puedan tomar en torno a la ley, es decir, al contenido, los alcances, más, menos, y eso me lleva a un segundo tema que es ya lo sustancial. Si se tuviera que en el contenido, si el planteamiento fuera, bueno, pues vamos a hablar, o esta nueva Ley General de Aguas va a regular
no solo el derecho humano al agua, sino que también pretende sustituir la Ley de Aguas Nacionales, que es otra, yo veo dos caminos. Primero, un marco mínimo para garantizar el derecho humano al agua, que coexiste con una Ley de Aguas Nacionales, pero que se discutió en la pasada legislatura. Pero si ese no fuera el planteamiento, creo que entonces la Ley de Aguas Nacionales hay que revisarla, al menos si queremos que pase. También eso, la viabilidad política es muy importante, ¿no? Si queremos que se sustituya esa Ley de Aguas Nacionales, hay temas muy críticos que todo mundo y sobre todo la Comisión Nacional del Agua ha identificado. Si uno de ellos son las concesiones. Creo que las concesiones, el tema de cómo se usa el agua, quién la está usando, la regularización, la actualización. Yo recuerdo que en el 2012, cuando llegó la nueva administración de la Comisión Nacional del Agua, había 40,000 expedientes por resolverse. O sea, se dice fácil, 40,000 atrasados de solicitudes de concesiones. Entonces, ese es un tema muy crítico para considerar en la ley. ¿Cuál debería de ser el nuevo régimen o, si no es nuevo, los cambios, porque no es tan fácil, los cambios que deberían hacerse en temas de concesiones? Un segundo tema me lleva al mayor usuario del agua. ¿Cómo deberíamos modificar, si es que es posible, las condiciones actuales que tiene la Ley de Aguas Nacionales para el uso agrícola? ¿Sí? Creo que ahí, sobre todo, hay que orientarse hacia la eficiencia en el uso del agua. Es un tema bastante complicado, ¿no? Porque los actores sociales, los usuarios agrícolas, el usuario también público urbano, tienen injerencia, tienen cierta capacidad y, por supuesto, tienen legitimidad para opinar sobre el tema, ¿no? Por supuesto que hay que escucharlos. Entonces, pero no es fácil, ¿no? Mirar cómo se podría modificar el tema concesional. También algo creo que hay que tener claro, y es el planteamiento de la ley. Sí estoy de acuerdo, me parece correcto que creo en tres cosas, en que debe orientarse hacia la sustentabilidad en el uso del agua, es decir, un manejo, un uso sustentable del agua. Pero hay otros dos temas que deben ser el paraguas, que deben estar por encima, es decir, ¿cuál es mi objetivo al hacer una nueva ley? Si tengo esta oportunidad de sustituir la Ley de Aguas Nacionales, ¿cuál debería de ser mi objetivo? Yo creo que uno muy importante es alcanzar o buscar la seguridad hídrica. Nosotros, como país o como región, la región latinoamericana tiene mucha agua, pero sobre todo está en Sudamérica, no en el norte. Nosotros estamos en el norte, ¿no? Sabemos que hay una gran sobreexplotación en el norte que es muy crítica, ¿sí? Y sobre todo está ligado a la revisión de las concesiones. Entonces, ahí, ¿qué tendríamos que hacer? No solo la eficiencia en el uso del riego, sino mirar cuáles son las condiciones que esta ley debe plantear para alcanzar la seguridad hídrica. Nos lleva a limitar ciertos usos también legítimamente por el Estado. Entonces, seguridad hídrica. Y la tercera idea es enfoque de derechos humanos. El derecho humano al agua no se puede ver de forma aislada. En la reforma al párrafo 6º sí habla, obviamente, de garantizar el derecho humano al agua, pero no debemos olvidar que el artículo 1 de la Constitución dice los derechos humanos son indivisibles, ¿sí? Inalienables, pero sobre todo interdependientes. Si no tengo acceso al agua, muy probablemente no voy a tener acceso a una salud segura, ¿sí? Alimentación también. Entonces, el derecho al agua es una condición indispensable y de ahí la importancia que tiene para garantizar otros derechos como el de la salud. Entonces, no es un derecho aislado, así, y creo, no es que vamos a ponernos a regular ahora en la Ley de Aguas Nacionales el derecho a la salud, sino que tiene que tenerse presente que está o que es garantía primordial para garantizar, para poder ejercer otros derechos, incluso el de igualdad, ¿no? Incluso hay un acceso desigual. El tema de agua urbana, creo que es muy importante, ¿no? Mirar cómo se está usando el agua en las ciudades, cómo se está desperdiciando esta zona. Hay que ver en las noticias de esta semana, acaba de pasar el Día Mundial del Agua, ¿y qué pasa? ¿Y qué nos dicen? Esta zona en la que estamos es muy crítica por sobreexplotación. Creo que hay que mirar la sobreexplotación y quiero ligarlo también al uso del agua, a la conservación del agua.
en relación a otros derechos y a otras reformas tan importantes para el país como puede ser la energética, que puede entrar en contradicción a veces por los intereses que están ahí en juego. Bueno, yo quisiera dejar aquí estas tres ideas en torno a cómo yo veo, o temas críticos más bien que hay que abordar en la ley, y para dar paso a mis colegas también. Gracias, Judith, por tu intervención. Pasamos con el siguiente ponente, es el licenciado José César Lima. Y puedo presumirlo, y cuando realmente nadie se metía a los asuntos del agua, nadie se metía, pues uno estaba joven, con la mayor inocencia, las zonas de disponibilidad, cuánto te toca pagar, bueno, mándalo al área técnica. Afortunadamente, pues yo me siento limpio en esa parte de que se manejó la ley de aguas nacionales muy transparente, nadie se metía antes a la cuestión del agua. Imagínense, el tema de cobro, nadie había. Afortunadamente me ha tocado trabajar en organismos estatales, también en los municipios, tanto ricos como municipios pobres. Ahora trabajo en mi despacho y por desgracia aprovechando todos los errores que tienen las disposiciones legales, ¿sí? Y eso es lo principal, aprovechando los errores que tienen las disposiciones legales. Ahora hay que entender qué tenemos de disposiciones legales. Bueno, tenemos una constitución política de los Estados Unidos mexicanos que de entrada todavía tiene un texto de 1917, ahorita lo vemos con orgullo. Dice, son aguas nacionales estas. O sea, y por excepción no son aguas nacionales las demás. O sea, en términos concretos la Constitución debería decir, son aguas nacionales todas las que se encuentran en territorio nacional y su administración corresponde a la Federación, se acabó. Porque, por ejemplo, el agua de los volcanes no está dentro, bueno, la de los, si es que todavía tiene, de los hielos, no está en la Constitución, entonces esa no le corresponde a la Federación, esa le corresponde regularla a los estados y no se han dado cuenta a los estados, ¿sí? El hecho de que el agua de lluvia la regula la Comisión Nacional del Agua, esa no está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la regula la Comisión Nacional del Agua, le toca a los estados, ¿sí? Te dice, si brota el agua en tu casa y no sale de tu territorio, imagínense el extremo que llega, y no sale de tu propiedad, esa agua no es de la Federación, es de los particulares. Entonces, de entrada, desde allí tendríamos que regular las aguas nacionales. Ahora, hay otros dos ordenamientos básicos, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Aguas Nacionales. Y a las reformas que más le han hecho es a la Ley Federal de Derechos, y nunca he visto que se cuestione tanto como lo que sería la Ley General de Aguas. Y es más, esa ley Federal de Derechos, en la parte relativa a aguas nacionales, tiene errores garrafales. Dice, un ejemplo, agricultores, si tú consumes más agua de la concesionada, págame cierta cantidad. En automático, si pagas más, estás infringiendo la ley de aguas nacionales, ¿sí? Y te quitan la concesión y te ponen una multa de 100,000 pesos. Solamente eso lo pueden tener leyes que se están haciendo sin relacionarlas. Dos, la reforma que se hizo en 2014 en la Ley Federal de Derechos, ¿sí? No tiene una referencia de cuáles son los acuíferos y cuáles son las aguas superficiales. Entonces se le deja en automático a la Comisión Nacional del Agua que ponga cuáles son los acuíferos y cuáles son las aguas superficiales. Eso es inconstitucional, así de claro. El Ejecutivo no puede regular algo que le corresponde al Legislativo. ¿Qué podía haber hecho el Legislativo? Decir, bueno, darle las reglas generales a la Comisión Nacional del Agua para que definiera cuáles son los acuíferos y cuáles son las aguas superficiales. Dos, referir a otra norma y decir, estos son los acuíferos, estas son las aguas superficiales. Un día va a votar, ahorita la Corte no se está pronunciando. ¿Por qué no se está pronunciando? No sé. Terminando el sexenio, ¿se acuerdan? Si no empiezan a llegar los amparos en contra de el cobro de aguas nacionales. ¿Para quién va a ser el beneficio? Pues para las empresas que pueden solicitar devoluciones. Así es que yo empezaría por revisar esas cuestiones.
Entonces, allí estamos hablando de una normatividad. 2, tenemos una ley general de aguas. Yo no estoy de acuerdo que saque una ley general de aguas. ¿Y por qué no se debe sacar una ley general de aguas? Porque sería inconstitucional. Tengo la publicación, después de que salió, hay varias revistas en donde yo dije, si la saca será una ley muy general de aguas. ¿Por qué? Porque no tiene la reforma, no se está dando el legislativo la facultad de emitir leyes generales de agua en términos del artículo 73, como lo hay para muchas leyes, la Ley General del Equilibrio Ecológico, la ley de armonización contable, la ley de los registros de los catastros, en fin, no hay esa facultad. Entonces, si sacan la ley, están sacando una ley inconstitucional. Si la detuvieron, no fue por cuestiones técnicas, la detuvieron por cuestiones políticas, y cuestiones políticas que ni siquiera venían al caso, sinceramente, ni siquiera venían al caso, porque lo que decían los supuestos expertos, que vinieron aquí como 1000, hasta flojera daba leer lo que decían, sí, eran puras cosas que ni al caso venía. Las competencias ya están establecidas en la Constitución, tanto para la Federación como para los municipios. Y lo único que tendrías que normar sería la parte de qué es lo que buscas bajo ciertos principios. Entonces, de entrada, ni siquiera hay materia para discutir ahorita una ley general de aguas, ni siquiera hay materia cuando no se tiene esa atribución en términos del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo cuarto transitorio de la reforma de 2012 no es suficiente. Sí, y también lo tengo publicado. Sí, lo tengo publicado. En el encuentro que hicimos con el próximo pasado foro de la Barra, expuse eso, estaba el ministro Cosío y dijo, efectivamente, ese cuarto no le da suficiencia al, ¿cómo se llama?, al legislativo para que saque una ley general de aguas. Entonces, si la quieren sacar, pues háganla, de todas maneras va en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ustedes solitos están contraviniendo lo que dice la normatividad. 2, entonces ya hablamos de la Ley Federal de Derechos, que nadie la discute cuando se hacen reformas y realmente no se está viendo ese fondo del asunto. El otro ordenamiento es la Ley de Aguas Nacionales, y yo sí me remitiría a cuando se hizo la Ley de Aguas Nacionales, que fue en 2004. Vinieron aquí supuestos expertos que no trabajaban y que buscaban recaudar con la Ley de Aguas Nacionales. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un desbarajuste, y también lo tengo escrito cuando salió, es más, fue la primera vez que me corrieron de la Comisión Nacional del Agua, porque expresé en un foro que esa ley venía mal. Ni siquiera le habían dado la oportunidad de aplicar la Ley de Aguas Nacionales. Y lo puedo decir porque a mí me tocó hacer la normatividad para aplicar los procedimientos administrativos. La Ley de Aguas Nacionales está orientada propiamente a la regulación, a las concesiones y a las sanciones por infringir precisamente las disposiciones administrativas. Allí, ¿qué buscaban recaudar? Decían, son multas muy bajitas, vamos a incrementarlas, vamos a quitarle el agua a los que no lo usan, y cometieron muchos errores. Y también escribí en su momento, lo que va a hacer el legislativo, hacer cambios casuísticos de acuerdo a cómo se le vayan presentando las situaciones. Y pueden buscarlo en los artículos, es lo que han hecho, hacer cambios casuísticos que no están relacionando con propiamente lo que es la verdadera normatividad del agua. Por ejemplo, dices, y hay muchos ejemplos, hay muchísimos ejemplos en la Ley de Aguas Nacionales, un trato a los municipios igual al de los particulares. Eso no es posible. Los municipios tienen un objetivo y hay que hacerles una regulación específica para lo que van dirigidos. No le puedes poner las mismas multas a un municipio que a un particular. No puedes darle la misma regulación a un municipio que a un particular. Hay objetivos eminentemente diferentes. Entonces, desde allí tendría que haber una diferenciación de qué es lo que quiere la Ley de Aguas Nacionales, tanto para los organismos operadores como para los particulares. La regulación a lo que son
los denominados comités de agua potable y alcantarillado, que se han vuelto cotos de poder. No, eso de entrada debes de quitarlo y dárselo a los ayuntamientos. Si son eficientes o no son eficientes, eso es cuestión de ellos. Son autoridad y ellos son los que deben de manejar el agua y no dejárselo a particulares como son los llamados comités de agua potable, que lo único que hacen es decir, a ti te doy tanta agua, a ti no te doy, pero se olvidan de algo muy importante, las descargas de aguas residuales. Le dicen al municipio, no, tú ve las descargas de aguas residuales, eso no me toca a mí, o entonces agarras el servicio completo o no lo agarras, ¿sí? O no lo tomas. Bueno, es igual, de todas maneras lo agarran así. Pues de hecho de eso se aprovechan. Ahora, se les descomponen las bombas, ¿qué hacen? Recurren a los diputados, a los municipios para decirle, arréglame las bombas, ¿sí? Bueno, pues ya hay que quitarles eso, esto es del municipio y el municipio deberá cumplir con la normatividad en materia de aguas nacionales. Las autorizaciones, concesiones que se dan a las empresas, les dices 2 años, no usas el agua y te quito la parte proporcional de agua que no estás consumiendo. Oigan, en una economía tan cambiante, tan variante, decirle a una empresa, te quito el agua, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Cómo me quitas el agua si ahorita los negocios no están bien? No, tú no estás cumpliendo con la ley de aguas nacionales, entonces te quitan la concesión. No, lo que hay que dar es seguridad jurídica a las empresas. Está bien, yo te doy la seguridad jurídica a cambio de que no estés transmitiendo los derechos. Hay que ponerles también candados, no se trata de brindarles todo, hay que ver qué es lo que se está haciendo. Y aquí brinco y me regreso a la Ley Federal de Derechos, donde establecen una cuota porque sigas manteniendo el agua a una empresa. Le dicen, mira, si quieres seguir manteniendo los derechos, que es el único reglamento que sacaron de la Ley de Aguas Nacionales del año de 2004, ¿sí? Un reglamento para cobrar. Si quieres seguir manteniendo el agua, págame una cuota que está por arriba de lo que es la cuota para pago de derecho en materia de aguas. Imagínense, te dicen, si quieres mantener este vaso de agua, de todas maneras, págame por mantenerlo. ¿Qué estás orillando a las empresas? A que lleguen y tiren el agua y dicen, pues sigo manteniendo los derechos de agua. ¿Dónde hay eficiencia en los derechos de agua? No, dale la certeza independientemente de las variaciones económicas que hay en el país, ¿sí? Entonces, la regulación realmente que se tiene no es mala, es pésima desde un punto de vista práctico. Déjenme ver aquí más que anoté. Bueno, dicen, había 40,000 asuntos en la Comisión Nacional del Agua pendientes. No, ahora no hay 40,000, hay 80,000, está el doble, no saca nada realmente. Habría que ver qué es lo que están haciendo. Bueno, afortunadamente hay trabajo para uno, ¿sí? Porque pues, todos te los llevas a los tribunales, ¿no? Y allí los obligas a que te contesten. Entonces, hay muchas deficiencias que ahorita bueno, tendríamos que analizar, pero la más importante, la metodología. ¿A quién estamos recurriendo? ¿Haciendo consultas donde todo mundo viene? No, los especialistas están adentro. Por eso dicen, ¿quién sabe cómo está de caliente la cuchara? Pues, precisamente los que están adentro. Ellos son los que tendrían que hacer la normatividad, juntarlos. Así fue como se trabajaron las disposiciones legales. Se ponían a consideración de los especialistas. A ver, vengan los especialistas. ¿Quiénes son los que saben? Los que están afuera, ahora sí que las universidades que trabajan en la abstracción, en el espacio, sí, bueno, yo también soy académico, afortunadamente, sí, pero bueno, pues es otra metodología la que ves. Tendrían que ser los servidores públicos de la Conagua, pero pues con tantos cambios, los cuadros realmente especialistas no están, pues no está saliendo un proyecto realmente que se presente a la Cámara de Diputados. La consulta, bueno, pues se tiene que hacer forzosamente, esa ya sería después. Entonces, desde mi particular punto de vista, venimos a discutir una ley que ni siquiera tendría razón de ser en este momento, porque el legislativo no tiene atribuciones en términos del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los ordenamientos que se tienen que revisar son la Ley de Aguas Nacionales, ¿sí?, que permítanme regresar. Fue un monstruo que se hizo allá en 2004 y se hizo porque apenas empezaban a aplicar la Ley de Aguas Nacionales, ni siquiera se había aplicado, no se había aplicado, y pidieron supuestos especialistas que
que se reformara. No habías aplicado la ley de 1992 y la reformaste en 2004 sin siquiera haberla aplicado. Y ahora tenemos un engendro que cada vez así le van saliendo brazos por todos lados tratando de regular situaciones que no están en la práctica. Ya no es queja, no es queja, nada más es venir a dejar pues lo que ha visto uno, lo que he vivido en materia de agua. Y podemos seguir, pero pues nada más quiero resaltar cuestiones generales, porque particularidades hay muchísimos errores que tiene tanto la Ley Federal de Derechos, esa nunca se discute, se pasa así como escondidas, ¿sí? Y la Ley de Aguas Nacionales, bueno, pues da miedo meterla. La metodología para revisarla, ahora, la OCDE dejó un documento cuando terminaba el anterior sexenio y entraba este. No le han hecho caso a ese documento. Se llevó mucho dinero, mucho tiempo. A la anterior administración no sé si le dio miedo aplicarla o no lo quiso hacer, pero ahí hay un documento que dejó la OCDE donde se marcan ciertos puntos que se deben revisar en la Ley Federal de Derechos y en la Ley de Aguas Nacionales. Ya no le sigo para que platique aquí Daniel. ¿Sí? Bueno, quien siga. Muchas gracias. Sí. Gracias, licenciado. De nada. Ahora le hacemos la palabra al licenciado Daniel Basurto, por favor. Buenas tardes. Yo soy un poco más de a pie, y yo diría, señores diputados, señoras diputadas, yo creo que lo primero es decir qué es lo que hace un diputado. En principio diría representar la voz del pueblo para tratar de buscar lo que en alguna clase los que tenemos la deformación del derecho enseñaron a decir, buscar el bien común. Y ahora decir qué es lo que cada quien quiere identificar por bien común, creo que ya es complicado. Porque al final de cuentas las disciplinas, los orígenes, las necesidades que tiene cada uno en la persona y cada uno de sus grupos de los representados es distinto. Y lo que cada quien va buscando en su pensamiento, en su bancada y en su estilo hace que las cosas vayan cambiando de un lugar a otro. Al final de cuentas, sea o no sea, estoy de acuerdo con César, pero pongámoslo así, dejémosle a la consideración al Congreso, el que determine qué va a hacer. Al final de cuentas van a hacer, como diría yo, lo que se les da la gana. Y lo digo, no es grosero, sino es auténtico. Hay gana y hay voluntad para hacer lo que tienen que hacer. Aquí yo creo que lo primero debe haber un acuerdo entre qué es lo que se quiere hacer. Porque cuando se quiso modificar la Ley de Aguas Nacionales, habían los del ramo de la A y los del ramo de la B, y todo el mundo sabe quién es de la rama, y no es del árbol, sino es de la rama de la izquierda y de la rama de la derecha, no es tendencia política, sino por llamarle de alguna, o norte o sur, o como lo quieran poner, y después se dieron cuenta que por ahí, cuando se publicó el decreto de la reforma del cuarto, decía, no se te olvide que en 180 días tienes que publicar una ley general de aguas, y se abocaron a trabajar en la ley general de aguas. El gran problema que hay es cómo hacer para que un ordenamiento realmente regule lo que se busque regular. ¿Cómo se puede generar aquel instrumento que le permita al ciudadano entender qué es lo que tiene que hacer para cumplir y qué es lo que tiene que hacer la autoridad para hacer que se cumpla? Y si uno va, no sé cuántos de ustedes puedan o han querido o han interactuado con la autoridad. Yo soy uno de los principales críticos de las acciones del Ejecutivo, porque son incapacidades jurídicas e incapacidades de las personas, porque no saben, en muchas ocasiones no saben qué hacer. Siempre hay el que sabe y gobierna y dirige y controla a un puñado de, no sé, 50, 100 o los que quedaron después de los recortes presupuestarios, y simplemente es el que dirige, pero eso no es correcto dentro de una administración de gobierno. A fin de cuentas es gobierno, no es una empresa, y si fuera una empresa tendría que haber otra actividad diferente. Pero siendo así las cosas, hay una serie, yo la llamaría notas en cuanto a lo que podría ser de la ley general de aguas. Uno es un tema de sustentabilidad, que es
cómo hacer la cíclica integral, cómo hacer que las cuencas realmente sean cuencas y se les mantenga el agua. El tema de la gobernanza, un tema que es una visión a largo plazo, que no existe. ¿Cuál es el problema de la transversalidad de las acciones? ¿Cómo deben de actuar o interactuar los diferentes órdenes y las diferentes autoridades que se involucran con el tema del agua? El ahorro y el uso eficiente. Creo que a todos les queda claro el tema en el que ha habido una complejidad para determinar qué se debe entender como un uso eficiente y cómo deben de direccionarse las actividades, y inclusive así va a desarrollar, a propósito de este reglamento que parece más bien un papel del baño, que le pusieron 3 notas y luego sacaron en el Diario Oficial, de lo de el reglamento a la ley para efectos de la cuota de garantía, que pretendían trabajar con un uso eficiente y no sabían qué es lo que tenían que hacer para poder hacerlo como eficiente. La competitividad. Si alguien pretende identificar que las empresas pueden desarrollar una competitividad en función a cuáles son sus reservas, cuáles son sus actividades, cómo son sus acciones a 4 o 5 años, se ven frustradas, porque al final de cuentas tienen que tirar el agua, porque de otra manera les sale más caro, o simplemente no tienen la certidumbre jurídica, que ya son temas también que ya se habían comentado. La transmisión temporal, precisamente en ese tema de la sustentabilidad que me hacía referencia, podía ser uno, el decir, si yo tengo agua para los siguientes 5 años y se tiene que buscar cómo dotar de agua en forma temporal a alguien más, se puede trabajar en ese esquema siempre y cuando yo tenga la garantía que pueda regresar esa agua para una actividad que estoy desarrollando. La autorregulación siempre ha sido tema tabú, porque al gobierno no le gusta perder el control de las actividades, y ese control de las actividades se puede desarrollar a través de ciertas actividades. Un tema de decir, fortalecer a la Conagua. Yo creo que la Conagua nació mal porque se le dio demasiado poder, la subieron, la bajaron y luego la refundieron, que eso fue lo que sucedió, simplemente por el poder que llegó a tener, porque es más poderosa que la misma Secretaría de Estado. Su presupuesto representa el 75-80% de lo que es la Semarnat, representa en sí el movimiento o el recurso que es para la Secretaría, pero es una autoridad fiscal, no es administrativa, no regula, no vigila el cumplimiento. Hace rato comentábamos, es decir, si a mí se me ocurre ir y confrontar a la misma autoridad, tengo el grave temor a que me puedan generar algún tema de índole fiscal, cualquiera de las diversas modalidades que hay, y eso es no por la ley de agua, sino es más bien por un problema de la autoridad fiscal. La renovación hablando ahora de las concesiones, su vigencia es ridículo, no hay una certeza de decir cuál es la regla que tiene que seguir la autoridad para determinar la vigencia. La renovación, si deben ser en automático, si hay una buena actitud, una buena conducta, una buena acción como ciudadano, etcétera, de la empresa o del particular. No, la afirmativa ficta, que también son de los tabús, que no se le permite forzar a que el gobierno trabaje. Solamente hay 2 excepciones en temas ambientales para el caso de la afirmativa ficta. ¿Cómo se puede la garantía de los volúmenes? Es decir, si yo tengo un título de concesión y para poder explotar 1 millón de metros cúbicos, pero la autoridad, porque no sabe, y siempre yo lo he dicho, la autoridad tiene la idea, pero no tiene la certeza de cuánta agua hay abajo, piensa que hay poquita, piensa que el agua tiene que venir de Tabasco, de Chiapas y de esos lugares, pero que a final de cuentas el problema es cómo se puede garantizar la existencia o la dotación suficiente de las concesiones que se otorgan, y no que alguien se otorgue concesiones para luego vender los volúmenes, que eso también es parte de las costumbres que hay. Hay una atribución por ahí curiosa de la autoridad para reducir en un 10% cuando hay una transmisión, porque le parece que es suficiente o de excesiva el volumen. Dice, pues te quito el 10% porque me parece que no es adecuado. Y él, ya lo había comentado, el ahorro y uso eficiente es incentivar la inversión, es decir, todo va, si uno ubica hacia dónde tienen que ir las acciones, busco certidumbre, busco qué legalidad y busco un principio que me permite que sea sustentable y que haya una gobernanza adecuada de las acciones de gobierno en las actividades que tienen que hacer. Si todo lo juntamos, alguien puede decir, César diría, lo echamos a la basura porque a fin de cuentas va a ser ilegal, pero cada quien va a decir, y volvería al principio de lo que decía, a final de cuentas se va a hacer lo que se decida y la decisión va a ser política, no va a ser jurídica, y a final de cuentas las probabilidades de lo que
si se emite una disposición para 100 millones o 120 millones, pues la probabilidad es que ni siquiera 10 van a apelar, van a impugnar. Entonces, en términos de estadísticas, va a funcionar y se va a regular. Lo que es cierto es, se debe de buscar brindar una seguridad jurídica al destinatario de la disposición para buscar que las actividades puedan ser dentro de un marco, si no legal, un marco que sea razonablemente cumplible por quien tiene que hacer. Gracias por el tiempo. Gracias por la intervención. Ahora pasamos con el maestro Pedro Torres Martínez. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, se han mencionado diversas opiniones y ellas van dirigidas básicamente a la Ley Nacional de Aguas. Yo creo que se trata de dos leyes, indudablemente. La Ley Nacional de Aguas, que es de carácter federal, y la Ley General de Aguas, de acceso más bien al agua potable, que es una ley de carácter general, como su nombre lo dice, ¿no? Y es muy importante hacer la distinción entre estas dos leyes, porque su naturaleza es distinta. Una pertenece al ámbito del federalismo residual y la otra al ámbito del federalismo cooperativo. Ahora, afortunadamente ya tenemos una Ley Nacional de Aguas con las deficiencias que pudieran tener y que es perfectible, pero lo que sí es inminente y necesario, impostergable, es que sí se emita una Ley General de Aguas. ¿Por qué razón? Por muchas razones, pero las fundamentales es porque, primero, el decreto de 2012 lo exige. Segundo, el artículo primero constitucional, ¿sí? La reforma en concreto, la reforma del 6 y 10 de junio de 2011, exigen de manera implícita que se emite esa Ley General de Aguas, de acceso al agua potable. Así que pues es impostergable esa ley. Yo no quiero imaginar que empiecen a surgir amparos y demandas por acceso, por denegación de justicia, ¿sí? Por omisión legislativa, por ejemplo, en virtud de no contarse con esta Ley General de Acceso al Agua Potable. Hay muchísimas cuestiones. Yo difiero desde luego del liceo César Lima, en el sentido de que no exista fundamento constitucional para la emisión de una ley general de acceso al agua potable. Por supuesto que sí existe, y es específicamente el artículo no, bueno, es el artículo 73, fracción 29, y otras fracciones más del 73, pero específicamente la 29, pero no solo se debe fundamentar ahí, sino en el 124 constitucional, ¿sí? También en el 120, 121 constitucional, se tiene que hacer una interpretación sistemática ahí para poder determinar que sí existe competencia del Congreso para emitir esa ley general de acceso al agua potable. Es cuanto, muchas gracias. Discúlpenme, mire, tendrían que mandar a las legislaturas locales, de acuerdo, creo que es el 135, para que autorizara al Congreso que se expidiera una ley general. Y nunca mandaron a las legislaturas locales, ¿sí?, la petición para que el Congreso tuviera esa atribución en términos del artículo 73, que es el artículo más reformado. Entonces, al no haberlos mandado allá, no les han dado la autorización de emitir una ley general de aguas. Nada más. Gracias. Ahora, para cerrar, vamos a dar la palabra al doctor Francisco Javier Dorantes. Bueno, como se darán cuenta, ser presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Barra Mexicana de Abogados es muy divertido. ¿Por qué razón? Porque las discusiones, así como las ven aquí, son en la barra, realmente son verdaderas y auténticas discusiones.
Primera cuestión que quisiera aclarar. Segundo aspecto que quisiera aclarar es que, si bien yo tengo la suerte en este momento, quizá este sea mi último acto público, por cierto, de ser el coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, entre todos los compañeros de la barra somos iguales, ¿sí? O sea, tanto pesa la opinión de César, de Pedro, de Judith, de Daniel, como la mía. Entonces sí quisiera comentarles que la opinión que van a escuchar a continuación es una opinión más. He platicado aquí con el diputado José Antonio, le digo, el día que quieras una opinión unificada, pues ya con un proyecto pídenoslo y trabajamos y nosotros nos despedazamos adentro de la barra, pero te damos una opinión única, ¿no? Dicho de esta perspectiva, sí quisiera comentar lo siguiente. En un aspecto como que sí hay cierta… les voy a decir en lo que estamos nosotros… los puntos que tenemos en la barra, en su mayoría como coincidencia. La coincidencia que tenemos es que hacer una ley general de aguas nacionales que regule la administración del agua es inconstitucional. En eso yo les podría decir que hay una aceptación general de la barra mexicana de abogados. Les voy a explicar por qué, ¿sí? Efectivamente, como bien lo comentó el licenciado Pedro Martínez, hay dos sistemas constitucionales distintos. El federalismo residual, que rige el párrafo 4 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas, es un federalismo residual, competencia exclusiva de la Federación, no para una ley concurrente, y en la mayoría de nosotros hay la idea también, en la mayoría, de que se necesita una ley general de aguas que regule el derecho humano al agua, ¿sí? En donde sí hay una diferencia, como ustedes se darán cuenta, es en por qué es inconstitucional la ley. Para algunos nos basta lo que señala el propio párrafo 4 de la Constitución, cuando dice, para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación, dice el cuarto, esto es derecho vigente, de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Por favor, esto para algunos de nosotros es una facultad más que suficiente para hacer una ley general, la propia Constitución interpretada armónicamente con otras cuestiones constitucionales. Sin embargo, la opinión de César es interesante, o sea, todas las leyes generales, absolutamente todas, tienen además un fundamento en el artículo 73 de la Constitución, ¿sí? Entonces, ustedes se fijan, es algo bien interesante. ¿Cuál es, en consecuencia, nuestra opinión general? ¿Sí? Habría que ver que efectivamente, probablemente se requieran dos leyes. Una para abordar la administración del recurso hídrico con fundamento en el párrafo 5 y 6 de la Constitución. Ese, recuerden que es vigente, no se ha reformado, ¿eh? El párrafo 5 y 6 sigue siendo vigente. Lo que sería inconstitucional sería, ¿sí?, legislar la administración del agua con fundamento en el 4, cuando lo que hay que regular es el 27, párrafos 5 y 6. Creo que ahí hay una confusión. Y la otra es ver a través de las disposiciones generales y del artículo 1 de la Constitución, como señalaba Pedro, ¿sí?, el aspecto relativo a derechos humanos. Que eso es algo bien interesante, ya lo comentó también Judith, no debemos de perder de vista que estos dos ámbitos, el ámbito de la administración de los derechos humanos es un ámbito que va estrechamente unido. Entonces, yo sin más no quiero abordar ya ninguna cuestión en lo particular. Yo soy más bien constitucionalista, más que experto en agua. Hemos escuchado a los expertos en agua. Entonces, pues estamos a sus órdenes. Agradecerte, diputado José Antonio, la invitación. Agradecerles a todos los diputados de la comisión que nos hayan invitado y a decirles que la barra está dispuesto a sentarse con ustedes a discutir puntualmente cualquier cosa que vayan haciendo para ir trabajando y viendo precisamente los pros y los contras de una iniciativa en lo particular. Pues, diputado, muchísimas gracias. No, al contrario, yo les agradezco a todos ustedes, los ponentes que nos han acompañado en este día, su participación. Y lo que ustedes viven en la barra, también lo vivimos aquí en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Recursos Hidráulicos, en la cual tenemos una gran responsabilidad
los diputados de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Agua Potable también, en la que hemos estado trabajando en Comisiones Unidas, para tratar de llegar a un objetivo común, que es mucho de lo que ustedes platicaron. Primero, sustentabilidad. Tenemos que pensar también en el futuro, tenemos que pensar, tener una visión a largo plazo para que luego podamos legislar de algo que sí vayamos a tener. Tenemos que legislar sobre las obligaciones y responsabilidades de las 3 órdenes de gobierno, porque tenemos que tener orden para que las cosas funcionen, porque si no hay orden las cosas no funcionan. Tenemos que darle el derecho humano al agua a todos los mexicanos, que es lo más importante de todo. Pero para llegar a eso, pues tenemos que saber cómo administrativamente y legislativamente podemos llegar a nuestro objetivo. Tenemos que determinar cuál debe de ser el uso del agua. Y como ya lo había dicho, el orden administrativo. Hay muchísimos temas que nosotros en las comisiones de agua potable y recursos hidráulicos hemos estado tomando de diferentes foros, de diferentes organizaciones, de diferentes legisladores de las comisiones y de los legisladores que también no participan en estas comisiones, pero sí tienen un punto de vista. Y lo más importante es que tenemos que llegar a un acuerdo nacional en la que todos los legisladores de estas comisiones podamos sacar un mismo objetivo con una misma ley. ¿Para qué? Para que sí se pueda dar. Y es realmente pues lo que nosotros tenemos de encomienda y que lo tenemos que hacer. Como lo hemos platicado, ya estamos incurriendo en una falta por el tiempo que ha transcurrido en el que no hemos podido llegar a un acuerdo como poder legislativo. No hablo de esta legislatura, sino hablo como poder legislativo. Y estamos abiertos a escuchar los diferentes puntos de vista que existen de expertos, de abogados y todos los interesados en el tema para poder construir esto. A mí me da mucho gusto que independientemente que podemos coincidir o no de lo que pensamos sobre el tema del agua en nuestro país, somos comisiones abiertas. Estamos abiertos a escuchar a todas las voces que quieran decir algo sobre el tema. Las discusiones y el trabajo de comisiones que tenemos es abierto también. O sea, no hay nada que tengamos en lo oscurito y que ya tenemos un documento. No tenemos un documento formal todavía, porque el día que lo tengamos lo vamos a tener todos los legisladores de estas comisiones y lo vamos a conocer y lo vamos a discutir, lo vamos a ir trabajando. Entonces, sí, realmente es una gran satisfacción presidir una de estas 2 comisiones junto con el diputado Pichardo, con el cual hemos tenido una extraordinaria relación de trabajo, en la que las 2 comisiones, los diputados, tenemos muchas ganas y mucho entusiasmo de poder lograr resolver el problema del agua en nuestro país, que es un gran problema que tenemos, y es un problema que todos los mexicanos viven día a día porque todos necesitamos agua. Y el agua como no nada más es para tomar, sino habla de temas de salud, habla de temas de esparcimiento, habla de temas, bueno, infinitamente amplio el tema de agua. Entonces, yo nada más quería dejar claro que las comisiones unidas estamos con las manos abiertas para escuchar a todos ustedes. Nosotros no nos conocíamos, bueno, pues recibimos su solicitud de que querían hablar con nosotros, aquí estamos, y a partir del día de hoy vamos a tener un intercambio y vamos a platicar sobre diferentes temas de cómo sí podemos llegar a esos acuerdos. Entonces yo lo único que les quiero decir es que tienen las comisiones abiertas para poder comentar, discutir y debatir los diferentes temas acerca del agua. Y ahora sí, me gustaría pasar a la sesión de preguntas y respuestas, por si alguno de los legisladores de las Comisiones Unidas tiene alguna pregunta que hacerle a los ponentes. Muchísimas gracias. No sé si existe alguna diputada o diputado que quiera hacer uso de la palabra. Diputada, adelante. Sí, gracias, presidente Arévalo. Pues no es propiamente una pregunta, sino felicitarlo por darle apertura a la barra de abogados. Lo que nos comentaron los expertos, creo que enriquece el proyecto que se quiera o se pretenda
que se vote de una ley de aguas nacionales, ley general de aguas nacionales, porque lo que comentó usted, yo creo que muchos ciudadanos desconocen los temas que se tocan aquí en la Cámara de Diputados, y que también estoy contenta de que la barra haya pedido estar involucrada en este tema, porque pareciera que los ciudadanos piensan que los diputados sacamos leyes sin tomar en cuenta la opinión. Me sorprendió el hecho de que considere las normas que son pésimas. Sin embargo, con eso ha trabajado nuestro país y no se hacen nunca con ese afán de cometer errores, sino al contrario. Como abogados, pues sabemos que el derecho tiene como finalidad armonizar la vida de los ciudadanos, y eso es lo que se pretende. Y necesitamos de que la ley que se vote, así como hoy están haciendo los señalamientos, también nos ayuden a difundir, porque muchas personas, por ejemplo, el nuevo sistema acusatorio adversarial, pues las personas lo ven como malo porque no conocen la bondad, y nosotros los diputados a lo mejor no transmitimos los beneficios, y yo creo que también en este tema sería una cuestión así. Por eso me sumo a este trabajo que está encabezando el presidente de esta Comisión de Recursos Hidráulicos, y el reconocimiento para la barra, porque créanme que a veces yo como abogada digo, ¿dónde están los abogados que no opinan al respecto? En mi municipio, cuando hay temas que toman las dependencias, precisamente porque no conocen el nuevo sistema, y ese desconocimiento de las leyes, pues en nada nos beneficia a todos, ni a políticos, ni a los ciudadanos. Entonces, hay que enriquecernos. Muy puntual, si nos pudiera hacer llegar el participante, no recuerdo su nombre, pero creo que lo que ha señalado como abogados, tenerlo muy presente al momento de redactar estas posiciones y estos conocimientos que ustedes tienen. Y por supuesto también hemos escuchado lo que se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al tema del agua potable. Entonces, créanme que ojalá, y eso es en aras de hacer un México mejor, el Estado de Derecho, si funcionara como tiene que ser, no tendríamos tantos problemas, porque no es difícil, no es fácil decirle a los ciudadanos: tienes derecho al agua, y tienes derecho al agua limpia y suficiente, pero te va a costar, cuando los ciudadanos están acostumbrados a pagar nada más 30 o 35 pesos. Y como abogados los vemos muy frío, pero ya cuando estás estás en la política, sí te enfrentas al reclamo, que piensan que debe ser gratis. Entonces, nosotros que estamos de este lado por estos 3 años, tenemos que encontrar la forma, los medios del bien común para todos. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Yaret. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Bueno, pues yo otra vez. Sí. Nada más, obviamente ya hablé mucho, pero otra vez me toca. Es que de verdad, ya que nos conocimos y que tienen ciertos puntos de vista que pueden llegar a ser útiles para el trabajo legislativo de estas dos comisiones, de veras, a mí sí me gustaría que pudiéramos llevar a cabo un calendario en el que ustedes pues, se pudieran ir reuniendo con la parte técnica de la comisión para ciertos temas específicos en los cuales podamos destrabar los temas que nosotros tenemos trabados dentro de la práctica legislativa, para que realmente todo lo que aporten que sea para sumar, pues va a ser muy agradecido por parte de las comisiones. Entonces, pues yo entiendo y los oigo con mucha pasión, con algunos con mucho conocimiento sobre el tema del agua, algunos otros con conocimiento jurídico, posiciones encontradas entre ustedes, pero pues así son los abogados y lo hemos vivido toda la vida así. Hay muchos puntos de vista y lo que tenemos que es ir quitándole esos nos a cómo sí podemos llegar a acuerdos. Entonces, a nombre de las comisiones, no hubo preguntas. ¿Tú quisieras hacer una conclusión? Bueno. Más que conclusión, comentarle a los diputados, al diputado presidente, que algunas personas que no asistieron el día de hoy, sin embargo, mandaron aspectos por escrito que vamos a hacer llegar a la comisión, mandaron sus observaciones sobre lo que debía de contener la ley de aguas,
esquemáticamente. Número uno. Número dos, comentarles que lo que sí tenemos en la barra, se los vamos a hacer llegar también, fue en la legislatura número 52, un dictamen que hizo la barra sobre el proyecto que se presentó en aquella ocasión, que también creo que como antecedente es interesante. Y finalmente, tomarte la palabra, diputado, tomar la palabra a la comisión. La Barra Mexicana Colegio de Abogados está dispuesto a arrastrar el lápiz, a discutir con ustedes todo lo que considere necesario. Y pues si bien te has dado cuenta que puede haber voces discordantes al interior de nosotros mismos, también tenemos la idea, diputado, de que debemos de trabajar por el bien de México, avanzar con los proyectos, con entusiasmo, con técnica, con voluntad. Entonces, cuentas con la Barra Mexicana de Abogados, cuentan con la Barra Mexicana de Abogados, diputados, para el trabajo que ustedes nos vayan señalando. Muchas gracias. Bueno, pues así lo haremos. Entonces ahorita nos pondremos de acuerdo para pues, tener ese intercambio de ideas. Bueno, pues no habiendo ningún diputado que quiera hacer uso de la palabra. Sí. Que dejó el ingeniero Pichardo. En el sentido de los participantes, comenta él que después de haberlos escuchado, quisiera saber cuál es la propuesta de ustedes. O sea, yo creo que es lo que va a traer por escrito. Nos van a mandar por escrito lo que comentaron aquí y lo que mandaron otros que bueno, no asistieron. Ahí serían dos cuestiones. Ya lo comenté. ¿Quieren una propuesta definitiva de la Barra Mexicana de Abogados? Trabajemos sobre un proyecto, porque de otra manera lo que van a escuchar son las distintas opiniones y voces. Por esa razón yo le comentaba al diputado José Antonio, si ustedes nos dan un proyecto, trabajamos sobre el proyecto y tenemos una propuesta específica. En esta ocasión nos invitaron para escuchar las voces de lo que debía de contener y nuestra opinión en lo general. Por eso nos abocamos a eso. Pero en el momento que ustedes trabajen un proyecto o inclusive la redacción de un solo artículo, en ese momento van a escuchar la voz técnica de la Barra Mexicana de Abogados. Entonces, ¿cuál es la propuesta que les hacemos? Escucharon ahorita el comentario general de los barristas sobre lo que pensamos de la Ley General de Aguas y de la Ley Federal de Aguas Nacionales, o de la Ley de Aguas Nacionales, perdón, y pues sobre eso trabajaremos en concreto, ¿no? Ahí el punto es saber cuál es la última, porque hay un proyecto, como siempre hay proyectos que van por aquí o por allá, cuál es la versión sobre la que ustedes quisieran trabajar, cómo hacen sus notas, cómo tenemos una nota, no fue a capela, sin nada más decir que si no ocurre, porque hay que ser forma muy sintética, porque me cuentas, hay unas como para, quiero estamos 3 horas más y estamos a detalles, tampoco pero el documento que tiene que generar es la parte que es la parte que nos llegará de detalle para poder precisar qué punto tiene que unificarse o en qué parte tenemos que estar todos de acuerdo para que ese documento sea el que sea útil para ustedes y en su caso y en su momento el poder decir cuándo, con quién y quiénes se sientan para tal vez hacer algún afine, algún ajuste, en vez de él, por lo que sea. ¿No? Y la otra cuestión que se me había olvidado comentarle a los diputados, algunos de ustedes sí, pero no a todos los que nos están escuchando, es que la Barra Mexicana de Abogados no trabajaría exclusivamente la Comisión de Medio Ambiente. O sea, nosotros pondríamos a trabajar otras comisiones de la Barra, como es la Comisión de Derecho Constitucional, como es la Comisión de Derecho Administrativo, es decir, al igual que ustedes, al interior de la Barra estamos integrados en diversas comisiones. Entonces, lo que ustedes obtendrían no es la opinión de Francisco Dorantes y de la Comisión de Medio Ambiente, sino la comisión técnica de la Barra, donde incorporaríamos a juristas de distinta índole. Les comento nada más de manera genérica, forman parte de la Barra Mexicana de Abogados, no solamente académicos, como ustedes han escuchado, abogados litigantes, sino también ministros de la Corte, y creo que es muy importante escuchar la voz de todos, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, y entonces pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que sería asuntos generales. Por instrucciones de la presidencia se pregunta si existe algún tema que se quiera tratar en asuntos generales. No habiendo asuntos generales, se levanta la reunión ordinaria de Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y Agua Potable y Saneamiento.
Muchas gracias a todos por su asistencia.